Historia de Okiku. Okiku no es una muñeca común. Su historia comienza en el año 1918, en la prefectura de Ibamizawa, en Hokkaido, Japón. Fue adquirida por una niña llamada Eiko, quien la recibió como regalo de cumpleaños de un familiar. La muñeca es de porcelana, de aproximadamente 25 centímetros, con ojos negros profundos y un cabello fino que, curiosamente, no era muy largo al principio. La familia de Eiko notó que Okiku era una muñeca especialmente delicada y detallada, con un rostro tan realista que parecía casi vivo. Los primeros meses con la muñeca transcurrieron como con cualquier juguete. Eiko jugaba con ella, la vestía y la llevaba a todas partes. Sin embargo, pronto empezaron a suceder cosas extrañas. La familia observó que, al despertar cada mañana, el cabello de Okiku parecía un poco más largo de lo que habían dejado la noche anterior. Al principio, lo atribuyeron a la imaginación de la niña, pero con el tiempo el fenómeno se volvió más evidente. El cabello crecía varios milímetros cada semana, algo imposible de lograr de manera natural en una muñeca de porcelana. Eiko comenzó a contar historias extrañas sobre su muñeca. Según ella, Okiku parecía tener emociones, y a veces, cuando estaba sola en su habitación, podía escuchar suaves susurros, como si la muñeca intentara comunicarse. Sus padres lo tomaron como parte de la imaginación de una niña, hasta que los vecinos comenzaron a notar ruidos inexplicables y sombras moviéndose dentro de la casa. Después de varios años, Eiko enfermó gravemente. Durante su convalecencia, el cabello de Okiku creció de manera acelerada y extraña. La muñeca comenzó a atraer la atención de médicos, vecinos y visitantes, quienes aseguraban sentir una presencia extraña y penetrante alrededor de ella. Algunos incluso afirmaban que podían percibir una sensación de tristeza o melancolía emanando de la muñeca, como si Eiko hubiera dejado parte de su espíritu en ella. Cuando Eiko falleció, la familia decidió donar la muñeca a un templo budista local, esperando que allí pudiera descansar en paz. Sin embargo, el fenómeno del cabello continuó, y los monjes comenzaron a documentar el crecimiento inexplicable y otros sucesos extraños, movimientos de la muñeca durante la noche, cambios de expresión en su rostro, y susurros apenas audibles que parecían emanar de la porcelana misma. El templo, curioso por la fama que empezaba a rodear a Okiku, permitió que visitantes de todo Japón la vieran. Muchos reportaron sensaciones de frío súbito, escalofríos inexplicables, y en ocasiones, lágrimas en sus propios ojos al mirarla, aunque no había explicación racional para ello. El cabello de la muñeca seguía creciendo lentamente, y los monjes comenzaron a recortarlo periódicamente, aunque al poco tiempo recuperaba su longitud original. Este primer capítulo de su historia nos muestra que Okiku no es solo una muñeca, sino un enigma envuelto en porcelana y misterio, cuyo cabello creciente es solo la primera señal de que algo fuera de lo común habita dentro de ella. La vida de Okiku en el templo y fenómenos paranormales. Una vez que Okiku llegó al templo Mannenji, en Hokkaido, su fama comenzó a expandirse rápidamente. Los monjes que la recibieron al principio pensaron que sería simplemente una muñeca curiosa y decorativa, pero pronto comenzaron a notar fenómenos que desafiaban cualquier explicación lógica. Los primeros días fueron tranquilos, aunque inquietantes. Cada monje que se acercaba a Okiku reportaba una sensación extraña, como si la muñeca los observara con atención. Algunos sentían un escalofrío recorriéndoles la espalda, mientras que otros aseguraban escuchar un susurro apenas audible, como un ayúdame que parecía provenir de su interior. Nadie podía determinar si eran solo imaginaciones o si realmente algo sobrenatural emanaba de la muñeca. Lo más notable era, sin duda, el crecimiento de su cabello. Los monjes comenzaron a medirlo y a documentarlo cuidadosamente. Cada semana, su cabello crecía varios milímetros, algo imposible de lograr de manera natural. Incluso llegaron a probar técnicas tradicionales para tratar de detenerlo, desde lavados rituales hasta bendiciones, pero el cabello continuaba creciendo, suave y brillante, como si estuviera vivo. Con el tiempo, los visitantes del templo comenzaron a notar que Okiku parecía cambiar de expresión dependiendo de quién la mirara. Algunos veían tristeza, otros miedo, y algunos pocos afirmaban que a veces su rostro reflejaba una ligera sonrisa, como si reconociera a quienes la miraban con respeto. Los monjes llamaron a expertos en fenómenos paranormales para estudiar el caso. Algunos científicos explicaban que se trataba de un fenómeno natural relacionado con fibras humanas pegadas al cabello original, pero ningún análisis pudo explicar la rapidez y el patrón del crecimiento. A medida que la fama de Okiku crecía,
Comenzaron a aparecer historias sobre visitantes que aseguraban haber sentido la presencia de Eiko dentro de la muñeca. Algunos afirmaban que la muñeca podía transmitir emociones, tristeza, nostalgia, incluso temor. Las noches en el templo eran especialmente inquietantes. Lámparas que se apagaban sin razón, pasos en los pasillos vacíos, y el sonido de cabello rozando el suelo a veces escuchado por los monjes que se acercaban a la habitación de Okiku. El templo decidió colocar la muñeca en una vitrina especial, asegurándose de que todos los visitantes pudieran verla sin tocarla. Sin embargo, los fenómenos continuaron. Algunos monjes contaban que, al mirar a Okiku durante largos periodos, sentían una especie de conexión directa con algo que no podían nombrar, un vínculo invisible con la niña que una vez la poseyó. Otros juraban que podían percibir lágrimas minúsculas sobre su rostro de porcelana, como si la muñeca llorara sin explicación. Además del cabello, Okiku parecía reaccionar a emociones humanas cercanas. Quienes se acercaban con respeto y calma notaban que la muñeca permanecía tranquila, mientras que quienes se acercaban con miedo o burla sentían que el ambiente se volvía pesado, y que la muñeca parecía enfurecerse o entristecerse, como si fuera capaz de percibir la intención de cada persona. Durante décadas, Okiku permaneció en el templo, y su historia se transmitió de generación en generación. La gente empezó a considerarla un espíritu protector y al mismo tiempo un misterio inquietante, alguien que no debía ser ignorada ni tomada a la ligera. Las noches de tormenta eran las más propensas a manifestaciones, voces que susurraban, sombras que se movían cerca de la vitrina, e incluso movimientos mínimos de su cuerpo que hacían pensar a los monjes que Okiku aún jugaba con la vida de Eiko dentro de ella. Su cabello seguía creciendo, y los monjes comprendieron que era imposible detenerlo, así que comenzaron a recortarlo periódicamente, siempre con respeto. Cada corte parecía renovarle la energía a la muñeca, como si el cabello creciera no por accidente, sino como manifestación de un alma atrapada dentro de porcelana. La historia de Okiku en el templo no era solo un relato de sucesos paranormales, sino también una lección sobre respeto y conexión con lo inexplicable. Cada visitante, cada monje, cada investigador que se acercaba a ella aprendía que Okiku era mucho más que una muñeca con cabello que crece. Era un enigma viviente, un puente entre lo humano y lo sobrenatural, un testimonio silencioso de una historia que nunca podría explicarse del todo. Testimonios, avistamientos y sucesos paranormales. A medida que la fama de Okiku crecía, comenzaron a aparecer relatos de personas que aseguraban haber experimentado fenómenos inexplicables al acercarse a ella. Visitantes del templo de todas partes de Japón relataban sensaciones que iban desde escalofríos y frío súbito hasta lágrimas involuntarias al observar a la muñeca. Muchos coincidían en que había algo vivo en su mirada, algo que parecía juzgar y observar al mismo tiempo, y que podía percibir emociones humanas. Uno de los primeros testimonios documentados provino de una mujer llamada Miyuki, que visitó el templo en los años 60. Según contó, mientras observaba a Okiku, sintió como si un hilo invisible tirara de su mente, obligándola a mirar directamente los ojos de la muñeca. Aterrorizada, intentó mirar hacia otro lado, pero su mirada volvía automáticamente al rostro de porcelana. Durante ese tiempo, Miyuki aseguró sentir tristeza profunda y culpa, aunque no entendía por qué. Tras abandonar el templo, quedó con la sensación de que Okiku podía leer su alma. Otros visitantes relataban fenómenos aún más inquietantes. Un grupo de adolescentes aseguró que, mientras tomaban fotografías cerca de la vitrina, en cada imagen el cabello de la muñeca aparecía más largo que en la realidad, como si continuara creciendo durante el tiempo que ellos no la miraban. Algunos afirmaban incluso haber visto movimientos leves de la cabeza o los ojos de Okiku, aunque todos coincidían en que la vitrina estaba cerrada y segura. Los monjes también documentaron sucesos extraños durante la noche. Relatos de pasos que se escuchaban alrededor de la sala, susurros apenas audibles que no provenían de ningún ser humano y cambios repentinos de temperatura eran frecuentes. En ocasiones, la muñeca parecía inclinarse levemente hacia un visitante en particular, como si reconociera a la persona y respondiera a su presencia. Un investigador paranormal llamado Kenji Sato, quien estudió el caso durante décadas, publicó varios informes sobre Okiku. Sato documentó que el cabello de la muñeca crecía independientemente de cualquier intervención humana, y que incluso los recortes realizados por los monjes parecían estimular un crecimiento aún más rápido. Según sus teorías, Okiku podría estar vinculada a un espíritu humano, posiblemente el de Eiko, la niña que la poseyó originalmente, manteniendo una conexión con el mundo físico a través del cabello y la porcelana.
Además de los avistamientos y testimonios, Okiku inspiró leyendas urbanas en Japón. Se decía que si una persona miraba demasiado tiempo a la muñeca sin mostrar respeto, podría experimentar sueños con Eiko o la propia muñeca, donde ésta caminaba, susurraba o lloraba. Algunos relatos incluso hablaban de visitantes que despertaron con mechones de cabello de Okiku en sus manos, aunque no se podía explicar cómo llegaron allí. La fama de Okiku llegó a tal punto que su historia fue recogida en programas de televisión japoneses, artículos de periódicos y libros sobre fenómenos paranormales. Los investigadores notaron que el efecto de la muñeca sobre las personas era muy variable. Algunos se sentían tranquilos, otros profundamente incómodos, y unos pocos aseguraban experimentar una especie de llamada emocional, como si Okiku quisiera comunicar algo que iba más allá de las palabras. Algunos monjes explicaban que la muñeca podía actuar como un espejo de emociones humanas, reflejando los sentimientos de quienes la rodeaban. Otros investigadores sugieren que podría tratarse de una conexión espiritual entre la muñeca y Eiko, como si su alma permaneciera atrapada dentro, usando el cabello que crece como manifestación física de su energía vital. La combinación de testimonios, sucesos inexplicables y cambios visibles en Okiku hicieron que la muñeca no fuera solo un objeto de culto o curiosidad, sino una presencia viva, que sigue siendo estudiada y venerada hasta hoy. La gente continúa visitando el templo Mannenji, con la esperanza de sentir la misma conexión que tantos otros han experimentado, mientras el cabello de Okiku sigue creciendo, lento pero constante, como un recordatorio tangible de su misterio eterno. Teorías sobre el cabello que crece y leyendas paranormales. Okiku, la muñeca japonesa cuyo cabello crece de manera inexplicable, ha desconcertado a investigadores, monjes y visitantes durante más de un siglo. Su cabello, largo y brillante, crece lentamente a lo largo de los años, y aunque los monjes lo recortan regularmente, nunca deja de crecer, como si obedeciera a una fuerza invisible y constante. Este fenómeno ha dado origen a múltiples teorías, algunas científicas, otras profundamente paranormales, y muchas que se entrelazan con leyendas locales y creencias espirituales japonesas. Desde el punto de vista científico, algunos expertos en antropología y materiales plantean la hipótesis de que el cabello podría estar hecho de fibras humanas mezcladas con un pegamento antiguo que reacciona a la humedad del ambiente, provocando que se estire y aparezca como crecimiento. Sin embargo, las mediciones precisas de Okiku contradicen esta teoría. El cabello crece de manera uniforme, incluso cuando el clima y la humedad son estables, y los análisis químicos no muestran materiales vivos capaces de generar crecimiento. Además, los cortes regulares no detienen el fenómeno. Al contrario, a veces el cabello parece crecer más rápido después de cada recorte, algo que ningún material conocido podría lograr. Más allá de la ciencia, existen teorías profundamente espirituales y paranormales. Muchos creen que el cabello crece porque contiene la esencia de Eiko, la niña que originalmente poseyó la muñeca. Según esta creencia, su alma quedó atrapada dentro de la porcelana, y el cabello se convirtió en la manifestación física de su energía vital, creciendo lentamente como si la muñeca respirara de manera propia. Esta teoría se apoya en testimonios de visitantes y monjes, quienes aseguran que Okiku reacciona a emociones humanas, reflejando alegría, tristeza, miedo o respeto según la actitud de quien se acerca a ella. Las leyendas locales refuerzan esta idea. Se cuenta que en la región de Hokkaido, los espíritus pueden anclarse a objetos inanimados, especialmente aquellos que han pertenecido a personas fallecidas en circunstancias trágicas o prematuras. La historia de Eiko, quien murió siendo joven, encaja perfectamente con estas creencias. Su espíritu, al no haber completado su ciclo vital, quedó atrapado en Okiku, utilizando el cabello como medio de comunicación silenciosa con el mundo físico. Algunos ancianos del templo aseguran que cada hebra de cabello refleja un sentimiento de Eiko, y que al tocarlo con respeto se puede percibir un leve calor o una sensación de consuelo, mientras que acercarse con miedo o burla provoca frío o incomodidad. Otra teoría sugiere que Okiku no solo contiene el espíritu de Eiko, sino que está conectada con fuerzas sobrenaturales ancestrales de Japón, vinculadas a los conceptos de Irei y Tsukumogami. Los Irei son espíritus de personas fallecidas con asuntos pendientes, mientras que los Tsukumogami son objetos inanimados que adquieren conciencia después de 100 años de existencia. Aunque Okiku no tiene un siglo de antigüedad, la acumulación de energía espiritual de Eiko y la atención constante de los monjes y visitantes podrían haber activado una forma temprana de conciencia, explicando tanto el crecimiento del cabello como los fenómenos de movimiento, cambios de expresión y susurros. Entre los relatos más escalofriantes, se menciona que durante tormentas o noches especiales del año,
El cabello de Okiku se mueve como si tuviera vida propia, extendiéndose, ondulando o incluso cayendo en mechones que parecen crecer de nuevo al instante. Algunos visitantes afirman que al tocar el cabello durante estas noches, sienten un vínculo intenso con Eiko, percibiendo emociones de miedo, soledad o esperanza que parecen fluir directamente desde la muñeca hacia ellos. Además, hay historias que combinan lo paranormal con lo cultural. Se dice que el templo recibió en un pasado lejano advertencias de ancianos locales. No ignores a Okiku, pues su cabello no solo crece, sino que observa y recuerda. Según la tradición, ignorar la muñeca podría despertar sentimientos de pena o incluso castigos espirituales, mientras que mostrar respeto y cuidado permite experimentar la conexión con el espíritu que habita en ella. Este aspecto ha convertido a Okiku en un objeto de veneración, pero también en un misterio aterrador que atrae a curiosos, investigadores y creyentes por igual. Algunas personas han intentado explicar los fenómenos con hipótesis psicológicas. Creen que la intensidad de la historia, la expectativa de lo paranormal y la concentración en la muñeca hacen que el cerebro perciba movimiento o emociones donde no las hay, un efecto de sugestión colectiva. Sin embargo, los monjes y los científicos coinciden en que hay sucesos que no pueden explicarse únicamente por la mente humana, como la velocidad constante del crecimiento del cabello, la aparición de mechones cortos en lugares distintos a la vitrina, y los cambios de expresión que se perciben incluso a distancia. La combinación de todas estas teorías científicas, espirituales, culturales y psicológicas hace de Okiku una de las muñecas más misteriosas del mundo. No es solo su cabello lo que fascina y aterroriza, es la sensación de presencia, la historia de Eiko, los fenómenos documentados y la conexión con leyendas ancestrales. Cada visitante que observa a Okiku participa en una experiencia única, que mezcla curiosidad, miedo, respeto y fascinación, mientras el cabello sigue creciendo lentamente, como un reloj mudo que marca el paso de un misterio que aún no tiene explicación. El cabello de Okiku, entonces, se convierte en un símbolo tangible de lo inexplicable, una manifestación física de lo sobrenatural, un recordatorio de la vida que pudo ser, de los espíritus que permanecen y de los secretos que Japón guarda en su historia y tradición. Cada hebra representa la delgada línea entre lo real y lo imposible, entre la vida y la muerte, entre la porcelana y el alma humana que aún parece palpitar dentro de esa pequeña muñeca. El legado y misterio eterno de Okiku. Con el paso de los años, Okiku se convirtió en algo más que una muñeca con cabello que crece. Se transformó en un símbolo de misterio, espiritualidad y tradición en Japón. Su historia trascendió generaciones, pasando de los monjes del templo Mannenji a visitantes de todo el país, quienes llegaban con la esperanza de sentir la conexión única con el espíritu de Eiko. Cada persona que se acercaba a la muñeca dejaba una parte de su curiosidad, su miedo o su respeto, y cada visita reforzaba la leyenda que rodea a Okiku. Los monjes del templo documentaron durante décadas cada fenómeno relacionado con la muñeca. Movimientos sutiles de la cabeza o de los ojos, susurros apenas audibles, lágrimas de porcelana que aparecían misteriosamente, por supuesto, el cabello que crecía sin interrupción. Cada uno de estos eventos fue registrado meticulosamente, y con el tiempo se acumuló un archivo que se convirtió en referencia obligatoria para investigadores de fenómenos paranormales. Okiku también influyó en la cultura popular japonesa. Su historia inspiró libros, documentales y reportajes televisivos, y se convirtió en un referente de muñecas poseídas en todo el mundo. Muchos comparan a Okiku con casos como Robert Edal en Estados Unidos o Annabelle, pero lo que hace única a esta muñeca es que su cabello crece, un fenómeno tangible que desafía la lógica y que hace que la conexión con Eiko sea mucho más palpable. A pesar de toda la atención y curiosidad, Okiku sigue siendo un misterio que no puede ser explicado por la ciencia ni reducido a supersticiones simples. Su cabello, que continúa creciendo lentamente, parece ser una manifestación directa de la energía espiritual que habita en ella. Los expertos coinciden en que no se trata únicamente de una ilusión, sino de un fenómeno que trasciende las explicaciones convencionales, dejando un rastro tangible que desafía la comprensión humana. El templo ha establecido rituales y cuidados especiales para la muñeca. El cabello es recortado periódicamente, siempre con respeto y siguiendo procedimientos tradicionales que buscan honrar la presencia de Eiko. Sin embargo, incluso los recortes más meticulosos no detienen el crecimiento. Al contrario, algunos monjes aseguran que cada recorte parece revitalizar a la muñeca, reforzando su presencia en el mundo físico. Uno de los aspectos más fascinantes de Okiku es cómo influye emocionalmente en quienes la observan. Muchos visitantes describen una sensación de calma mezclada con inquietud,
una especie de conexión invisible con el espíritu que habita en ella. Algunos sienten tristeza, otros alegría, y unos pocos reportan experiencias más intensas, como sensaciones de nostalgia, recuerdos de la infancia o visiones de la propia Eiko. Esta capacidad de proyectar emociones humanas en quienes la rodean hace de Okiku un fenómeno único y profundamente perturbador. Las leyendas que rodean a la muñeca también se multiplicaron con el tiempo. Se dice que aquellos que muestran respeto y cuidado hacia Okiku pueden recibir consuelo espiritual, mientras que quienes actúan con desdén o burla podrían experimentar sensaciones de miedo, pesadillas recurrentes o incluso un sentimiento persistente de ser observado. Estos relatos se han transmitido de generación en generación, consolidando la reputación de Okiku como una muñeca viva, que observa, recuerda y siente. Investigadores paranormales y científicos han intentado encontrar una explicación racional, desde efectos psicológicos de sugestión hasta posibles fibras orgánicas en el cabello. Sin embargo, nada ha logrado desentrañar completamente el misterio. El cabello sigue creciendo, las expresiones cambian, y los fenómenos continúan sin solución. Esto refuerza la idea de que Okiku no es un simple objeto, sino un puente entre lo físico y lo espiritual, un testimonio vivo de lo inexplicable que sigue desafiando la lógica humana. Además, Okiku ha dejado un legado en la percepción cultural de las muñecas en Japón. Inspiró respeto y miedo a la vez, y su historia se convirtió en una referencia para la comprensión de objetos poseídos, Tsukumogami y Irei. Su influencia se siente en rituales, historias locales y prácticas espirituales que buscan conectar con energías que no pueden ser vistas ni medidas, pero sí percibidas y respetadas. A día de hoy, Okiku sigue en el templo Mannenji, y su cabello sigue creciendo lentamente, recordando a todos que el misterio no tiene fin. Los visitantes continúan llegando, atraídos por la historia y por la experiencia única de observar una muñeca que parece estar viva, que siente, que observa y que mantiene la esencia de una niña que dejó el mundo demasiado pronto. La fascinación por Okiku no reside solo en su apariencia o en su cabello, sino en la presencia de lo inexplicable, en la sensación de que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Okiku es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios que no pueden ser completamente entendidos, y que a veces los objetos más inofensivos pueden albergar historias, emociones y fuerzas que desafían la lógica y la razón. Su cabello, que sigue creciendo sin cesar, es el hilo que conecta el pasado con el presente, la vida con la muerte, y lo tangible con lo espiritual. El legado de Okiku continúa, y aunque su historia se haya narrado durante más de un siglo, la muñeca sigue viva en la memoria de quienes la han visto, en los registros del templo y en la imaginación de quienes buscan comprender lo desconocido. Cada mechón de cabello, cada susurro, cada mirada de porcelana nos recuerda que hay misterios que nunca terminan, y que algunas presencias, aunque atrapadas en objetos inanimados, permanecen eternamente, desafiando el tiempo, la lógica y la explicación humana. El misterio de Okiku sigue abierto, y mientras su cabello crece lentamente, los secretos que guarda permanecen intactos, invitando a todos los que la miran a preguntarse qué es real y que pertenece al mundo de los espíritus. Nadie sabe cuándo comenzó realmente su poder ni cuándo terminará, y quizás esa incertidumbre es precisamente lo que hace que Okiku siga siendo una leyenda viva, imposible de olvidar, y un enigma que seguirá fascinando a generaciones futuras.